Sí, Ya pues, empecé a grabar. Listo. pues Javier, preséntate. Bueno. Yo voy a presentar. Bueno, pues, Sí. Buenas tardes, profe Tatiana. Nosotros te vamos a entrevistar por la materia de desarrollo humano. Nosotros somos Javier Sandoval, Andrés Martín y John y Juan José Álvarez. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. La primera es orientada a un libro que vimos en la clase que se llamaba El Pergamino de Dios, donde nos decían las 7 claves para el éxito. Y pues una de las que nos llamó la atención fue la pasión. Entonces, pues te queríamos preguntar si te sientes apasionada por lo que haces y crees que eso ha influido en el éxito que has tenido. Bueno, yo creo que sí, la respuesta es sí. Y creo que uno se da cuenta de eso cuando empieza a hacer más cosas de las que te piden. Cuando uno va un poquito más allá y se levanta motivado todas las mañanas a trabajar o a desarrollar sus proyectos, ahí es cuando realmente se cambia de tener que hacer algo a volverse pasión. Ok, la segunda sería, también en la teoría de la materia vimos que para tener éxito hay que conectar la conciencia, la pasión, el talento y la necesidad. Entonces queremos saber si tú crees que los conectas. La conciencia, la pasión, El talento y la necesidad. bueno, yo creo que sí. Evidentemente la necesidad siempre va a estar allí presente. Creo que el factor económico pues es necesidad, el hecho de estar uno empleado, de estar en un buen trabajo, eh, la pasión está allí y pues la conciencia creo que hace referencia a estar uno trabajando en algo que uno sabe hacer o de los temas que uno ha desarrollado anteriormente. Entonces sí creo que esas 4 palabras resumen el asunto de mi trabajo. ¿Y tú crees que ayudas a otras personas a que conecten estos 4 elementos? Yo creo que sí, creo que, y tal vez es uno de los diferenciales de las clases que yo dicto, y es tratar de desarrollar en los estudiantes no solamente una serie de conocimientos, sino también que puedan conocer otros ambientes, que puedan desarrollar sus habilidades de comunicación, que tal vez los que no les gustaba mucho mercadeo ahora se dan cuenta que sí les gusta, entonces ahí creo que trabajamos conciencia. Y creo que de alguna forma en mi metodología y en mi forma de ser también se va notando un poco el tema de la pasión. Entonces, creo que con las metodologías, con mi forma de ser, con las actividades que hacemos, voy trabajando de a poco cada uno de los elementos. Okay. Bueno, por otro lado, ya enfocado un poco más en general a tu vida. ¿Tú crees que durante tu vida has tenido algún gran desafío? Y si lo has tenido, ¿cuál crees que es? Un gran desafío. Creo que sí, creo que podríamos llamar eso un gran desafío. Hace algunos años tuve la oportunidad de vivir en Inglaterra y me tocó hacer una consultoría para una empresa en Londres y eso fue un desafío duro para mí porque era la primera vez que me enfrentaba a una, digamos, no a un trabajo de consultoría porque ya lo había hecho antes, pero sí una empresa en donde ni siquiera los empleados eran ingleses, sino eran indios, chinos y había gente de Tailandia. Entonces realmente sí era un desafío porque no era solamente mostrar mi trabajo y desarrollar el proyecto, sino trabajar con todas las diferencias culturales de ellos. Obviamente sí hubo choques y cosas que van pasando, pero finalmente se logró el objetivo, pero creo que han sido de los proyectos que más me han marcado a mí en la vida. Y bueno, la siguiente pregunta es sobre como figuras o personas que hayan inspirado en su como desarrollo. Entonces, ¿cómo han influido las grandes figuras en su vida y cómo cree que usted influye en las personas que la ven a usted como un líder? Cuando dices grandes figuras, ¿te refieres como a alguna figura pública o alguna figura histórica? No necesariamente, o sea, algo que, pues para usted, ¿no? O sea, una persona que sea como un referente. Pues mira, yo creo que, como dicen, sin ir más lejos, creo que mi papá es un referente súper grande para mí. Mi papá es ingeniero de petróleos
y él trabajó por muchos años, ya se jubiló, pero trabajó por muchos años en una petrolera alemana que se llama Schlumberger. Y digamos que con él mi experiencia pues fue muy marcada porque yo no tuve la oportunidad de ver a mi papá muy seguido. A él le tocaba ir mucho a los pozos petroleros, estaba allí 3 meses, luego regresaba. Pero finalmente cuando uno ya es como más grande y empieza a darse cuenta de los sacrificios que hacen los papás por uno, mi papá se tuvo que, digamos, en la época de él estudió en la Universidad Industrial de Santander y en esa época no había plata para pagar una carrera. Él se pagó su carrera becado todo el tiempo, con mucho sacrificio aprendió inglés, con mucho sacrificio llegó a un cargo muy alto en la compañía. Entonces creo que esos elementos sí lo van formando a uno, independiente de que él no, o yo no fui fui administradora, no fui ingeniera como él. Sí, todo el tema de la responsabilidad, de la disciplina, del coraje, de estar muy entregado a tu trabajo, definitivamente se lo aprendí a él. Y creo que de la misma mano intento de alguna forma imprimir un poco lo que en mi casa me enseñaron y mi experiencia con los estudiantes. Creo que el hecho de ser líder, yo creo que la palabra líder tiene muchas cosas incluidas, pero líder es también poder guiar a la gente no solamente en temas técnicos, sino en formación de valores, de habilidades y de todo el resto de cosas que complementan a una persona. Bueno, la siguiente es, en el ejercicio de liderazgo siempre hay como pues el beneficio propio y el colectivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es más importante el beneficio propio que el colectivo? O sea, ¿en qué situación uno dice? Bueno, yo creo que cuando uno está trabajando en equipo, uno identifica las habilidades y digamos las deficiencias que tiene cada persona. Y en ese punto uno ya puede ubicarse en dónde está con respecto a los demás. Entonces yo creo que siempre cuando uno está en ese tipo de trabajos en equipo, pues obviamente es importante que todos salgan adelante y que el beneficio sea colectivo. Pero yo creo que también la labor de un líder está en darse cuenta que si el resto de miembros no está en la capacidad de dar lo suficiente, o si ellos no tienen cierta habilidad que uno sí tiene, pues tal vez uno como que mete la cucharada un poco más, tal vez resalta uno más como individuo, pero en el fondo, a pesar de que hacia afuera se ve como yo quiero lograr el beneficio individual, yo creo que en el fondo uno lo está intentando hacer también de forma colectiva. Yo creo que eso es un tema también como de supervivencia, pero es mirando el beneficio al final de lo que uno necesita lograr, y si toca uno sacar el pecho y sacar algo adelante, pues se hace sin pasar por encima de los demás de forma negativa, ¿no? Pero es más en función del resultado final. Ok, la siguiente es, ¿de qué manera puede afectar o influir como una crítica o una retroalimentación en el logro de un objetivo para usted? Yo creo que el tema de las críticas va más es en la manera como te las dice. Críticas uno siempre va a tener, uno no es perfecto y uno todos los días puede mejorar y siempre va a recibir comentarios no positivos frente a las cosas que uno hace. Entonces yo creo que una crítica se siente muy duro cuando te la dice una persona y suena de forma ofensiva, o te quieres como atacar, o tal vez te dice la crítica delante de los demás como para tratar de relucir. Entonces yo creo que en esos momentos pues evidentemente el tema social a uno le afecta y uno se siente mal, pero de resto creo que uno tiene que aprender a aceptar las críticas y a pensar que siempre es un proceso de estar mejorando y de ser constructivo más hacia uno. Esta pregunta es más como a la teoría. Un crisol son las experiencias que nos marcan y nos hacen cambiar la perspectiva de las cosas. ¿Has pasado por alguna experiencia que te haya hecho cambiar la manera de liderar? Puede ser personal o laboral también.
Bueno, pues creo que laboral, bueno, tanto personal como laboral se me vienen ejemplos a la mente. Pero miren, en lo laboral creo que sí hay algo y tiene mucho que ver con mi trabajo aquí en la universidad. Y ustedes también son conscientes de eso. Hay un rango de edades y de apariencias físicas en los profesores muy distantes. Tenemos los profes muy viejitos que llevan aquí casi que décadas, y tenemos todo el combo de los profesores nuevos. Entonces, a pesar de que yo ya llevo trabajando en la universidad 9 años, sí hay momentos, o hubo momentos tal vez hace unos 5 o 6 años, en donde tal vez la gente que estaba un poco por encima de uno asimilaba que la gente que es mayor tiene más conocimientos o está en la capacidad de desarrollar ciertas cosas, y en su momento con algún proyecto que hubo tuve la oportunidad de demostrar que yo podía desarrollar cierta cosa mejor que un profe que era mucho más mayor que yo. Entonces, en ese momento creo que mi forma de pensar frente al liderazgo y mi forma de desarrollar mis cosas cambió, porque asimismo el jefe del departamento en ese momento dio a entender que todos estamos en la misma línea, independiente del tema que manejemos o de la edad que tengamos. Y ahí ya empezó como un tema de interacción con el resto de profesores distinto. Ya ellos dejaron de ver al combo nuevo o más joven, digámoslo así, inferior, sino que todos se equiparon. Entonces ya ahí la forma de expresarse de uno cambia, la forma de participar en los comités cambia, y ya ese aspecto del liderazgo se va como transformando. Entonces creo que en el trabajo ahí lo logré percibir. Okay. Dice la teoría que un líder se tiene que salir de su zona de confort y darle prioridad a otras cosas para buscar un bien común entre todos. ¿Tú crees que es importante y tú lo haces? Sí. O sea, creo que uno no puede decir que es líder si no te has enfrentado a situaciones diferentes a lo que estás acostumbrado. Porque si no, sencillamente estás en tu zona de confort, eres bueno en lo que haces y te ponen a otra tarea, y entonces como que te achacas y te encoges y ya te sientes incapaz, pues ya ahí pierdes tu capacidad. Creo que el hecho o la palabra líder precisamente va a eso, a estar en la capacidad de sortear distintas situaciones en distintos ambientes y lograr llevar a cabo tus objetivos. Y ya digamos, algo más como personal, ¿has pasado por alguna experiencia que te haya hecho como estoy aquí gracias a eso? Sí, tal vez cuando decidí irme a estudiar mi maestría, que me fui a estudiar por fuera del país, muchas veces la formación que a uno le dan los papás es muy protectora, y no siempre uno encuentra padres de familia que son súper abiertos con el tema, y entre más rápido se vayan los hijos mejor. A mí me tocó la otra perspectiva. Entonces siempre como que me han inculcado un poco ese miedo de salir de Colombia, te puede pasar algo, más siendo mujer, pues obviamente los papás son más protectores. Entonces cuando decidí irme a estudiar, primero uno empieza a creer que no va a lograr entrar a esa universidad que yo quería, porque además reciben muy pocos latinos, el puntaje se me dio, entonces ahí fue como el primer logro. Y en conclusión, lograr ir, estudiar, devolverte y que todo salga bien. Tenía la plata de una beca, si tú no logras cierto puntaje, entonces tienes que devolver la plata, y además con una penalidad. O sea, son muchas cosas que uno tiene encima. No es lo mismo como cuando uno tal vez estudia el pregrado, que el papá se lo paga a uno y no siente uno como esa cruz cargándola. Entonces, creo que en ese instante fue como un primer sacudón fuerte para darse uno cuenta que sí, si tú quieres ir a Harvard, pues entonces lúchalo y llegas a Harvard. Pero es enfocarse mucho en los objetivos y darte cuenta que sí lo puedes lograr. Bueno, tú eres una persona que constantemente está interactuando con diferentes cargos de la universidad y además está dirigiendo proyectos. Nosotros queremos saber si tú de alguna manera ayudas a que con esas personas que interactúas encuentren su vocación. Y nosotros entendemos como vocación esa combinación entre talento, necesidad, conciencia y pasión. Si de alguna manera tú los ayudas a que ellos encuentren esa vocación. Sí,
Mi respuesta a eso es sí, y lo he notado mucho con el curso de gerencia de mercadeo. Los estudiantes de alguna forma se motivan para empezar o para seguir trabajando en sus emprendimientos. Hay algo en el curso que les gusta y que tal vez hace clic con otras cosas que están viendo, pero me puedo sentir de verdad muy satisfecha porque en este momento llevo ya 4 emprendimientos que he ayudado a desarrollar de estudiantes que han pasado por mi curso y que me han buscado después de ver la clase, vienen y yo les empiezo a como ayudar a desarrollar el plan, vamos a la Cámara de Comercio. Y creo que ahí volvemos un poco como la primera pregunta que me habían hecho, ¿no? Si a uno le apasiona el trabajo, pues a mí no me están pagando adicional por eso, pero es ir y apoyarlos a ustedes como estudiantes a que lo logren. Entonces, el ver yo que los estudiantes regresan y ver yo que hoy en día hay 4 emprendimientos, hay 2 de ellos ya funcionando, los otros 2 están a punto de arrancar, y verlos como tan serios y tan empoderados de su proyecto, creo que ahí es donde se da cuenta uno de esas cosas. Bueno, ya sabemos que tú de cierta manera sí apoyas a las personas a que encuentren su vocación, pero queremos saber si tú ya encontraste tu vocación, si has combinado esos 4 elementos en la labor que haces, o si te falta alguno. Miren, sí, o sea, lo que pasa es que falta, y ese es como el cliché de hoy en día, ¿no? Le falta a uno tiempo. Yo hago muchas cosas y trabajo aquí, trabajo en la Cámara de Comercio, estoy ahorita con un emprendimiento, pero entonces toca con unos socios y siempre es complicado encontrarle tiempo a todas las cosas. Si ustedes me dicen a mí cuál es tu sueño, mejor dicho, algo que si te dijeran puedes renunciar, irte, no importa la plata, a mí me gusta mucho la pastelería y yo quisiera montar una pastelería. Pero yo misma ir, yo misma hornear, yo misma atender a la gente, o sea, ese es como mi sueño. Entonces, de alguna forma lo he ido haciendo. Ahorita estoy haciendo un emprendimiento con unos socios de unas líneas de panadería saludable y de tortas saludables que estamos sacando. Entonces, a pesar de que no es mío del todo, sí siento que por ahí estoy como satisfaciendo un poco esa necesidad. Pero obviamente tengo que sacarle tiempo a todas las cosas y trato de hacer de todo un poquito, pero creo que en este punto de mi vida he podido meterle mano a los temas que me apasionan y que logran como demostrar ese aspecto de liderazgo que puedo tener. Bueno, nos estás contando que tienes bastantes proyectos, que estás trabajando en muchas cosas a la vez, pero queremos saber si tú tienes objetivos claros en la vida o simplemente te dejas llevar por lo que va sucediendo. Por ejemplo, esos proyectos salen de la nada, tú los planeas a largo plazo. Uy, esa es una buena pregunta. No, yo creo que yo no planeo todo en la vida. Si uno planea todo, creo que uno se aburriría y estaría muy decepcionado todo el tiempo. Porque entonces no logré de aquí a diciembre hacer esto, entonces no soy bueno en esto y soy un fracaso y no. Entonces yo también dejo muchas veces que las cosas fluyan y que las cosas pasen. Pero también visualizo un poco cuando a uno le suceden ciertas cosas, tomarlo como si fuese un empujón. Entonces, por ejemplo, hace 2 años que yo empecé a trabajar con la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron ellos los que me buscaron. Tatiana, es que estamos buscando a alguien que nos ayude en esto para que dé clases del plan de mercadeo. Y eso fue ese año. Ya finalizando ese año, yo le mandé una propuesta a la Cámara de Comercio con otros 2 o 3 opciones de curso y otras cosas que yo podía dar, y entonces ya eso la Cámara le enganchó y dijo listo, sigamos, y ahí sigo trabajando con ellos. Entonces creo que a pesar de que uno no planea muchas veces las cosas, y en mi caso creo que no es tan así, sí trato siempre de aprovechar las oportunidades para de pronto enganchar y atrapar un poquito y que no se te vaya a ir completamente, pero ir fluyendo con lo que va pasando. Bueno, ya la que sigue es la última pregunta. Veremos, es una pregunta un poco más filosófica. Para ti, ¿qué significa el triunfo? Porque muchas personas piensan que el triunfo es pues dinero, casa. Para ti, ¿qué es el triunfo? Triunfar. Miren, nosotros, así como suena filosófico y también derivado un poco de lo que he leído, nosotros los seres humanos
muchas de las cosas que hacemos es por nuestra misma característica de seres humanos. Y nosotros no estamos diseñados para vivir solos, ni para desarrollarnos solos, ni para morir solos. O sea, de alguna manera el entorno social, familiar siempre va a estar ahí. Y yo siempre he pensado que los triunfos tienen que ser un tema también colectivo, tiene que ser algo que tú puedas disfrutar con tu familia, con tus amigos, no para un tema de hacerte lucir y vengan y me halagan, sino para tú también poder aportar cosas en los demás. Entonces, así como lo estás diciendo tú, yo no creo que el triunfo sea un tema monetario. Creo que el triunfo, y tampoco son metas o objetivos grandes, o sea, el triunfo no es graduarme de tal universidad o el triunfo es tener el carro de tal marca, sino uno tiene que tener como pequeños triunfos que lo van motivando a uno en la vida. Y triunfos puede ser lograr hacer un proyecto en tal cosa, aportar en algún, no sé, en algún proyecto social de ir a ayudar a niños a hacer algo, si a uno lo motiva eso, que yo no soy capaz, no sé, por ponerse un ejemplo, que yo soy todo lo contrario, pero no estoy en la capacidad de cocinar, no sé hacer ni un huevo hervido, pues vas, te metes a un curso y ya ahora por lo menos haces pasta, ya eso es un triunfo. Y date cuenta que eso tú no lo vas a visualizar si no lo compartes. Entonces, el día que yo hago una cena en la casa con un plato de pasta y va la familia y te dice, uy, te quedó delicioso, ahí lo sientes como triunfo y se vuelve un elemento social. Entonces, creo que también es ese visualizarse y proyectarse en los otros, compartir con la familia y con los amigos, y tomar el triunfo como ir escalando e ir haciendo cosas cada vez no mejores o no positivas. Yo inclusive hay veces le oigo a algunos amigos que se van a cambiar de trabajo y dicen, no, es que el siguiente trabajo que yo tome me tengo que ganar más plata. Si me gano la misma plata no estoy haciendo nada. No, pues sí estás haciendo. O sea, el cambiar de trabajo te puede traer nuevos retos, nuevas personas por conocer. Entonces no es pensar solo en lo monetario, sino en todo el resto. Entonces, triunfo sí tiene que ser muchas veces logros pequeños, formas de ser, actividades que pueden ser del día a día, pero para uno como persona pues lo va volviendo más fuerte con distintas habilidades. Ya como para terminar, profe, como qué consejo nos darías a nosotros que hasta ahora estamos como empezando, como a hacer proyectos, a todo esto? Miren muchachos, yo, y de verdad se los digo muy sinceramente, cuando uno está en la universidad, a pesar de que uno está un poco más maduro que cuando está en el colegio, creo que es una oportunidad inmensa para uno, si tiene primero que todo el beneficio de que a uno los papás o alguien le está pagando la carrera, el aprovechar mucho esa etapa para conocer gente, para asistir a eventos, por ejemplo, esos congresos que hace los gremios de mercadeo, de publicidad y que dan descuento a los estudiantes, eso no es solo para los empresarios, eso es para que ustedes vayan. Si hay charlas de personas que vengan, o sea, creo que uno tiene que aprovechar la universidad y a pesar de que uno no está totalmente seguro de lo que quiere hacer ni de cómo se ve en 5 años, porque es que es natural, ustedes todavía no tienen las cosas fijas, sí es aprovechar todos los momentos que tienen. Y sobre todo, si hay algún tema de emprendimiento, así sea de ropa, de comida, de tecnología, que vamos a montar con unos amigos un servicio de no sé qué, siempre es pensar en positivo y pensar en que las cosas que uno quiere que salgan bien requieren mucha paciencia y sobre todo requieren mucha entrega. Yo con los estudiantes con los que hemos trabajado temas de emprendimiento, los veo usualmente desesperados porque quieren en un mes tener empresa montada, cámara de comercio, registro sanitario, y es como, si eso fuese así de sencillo, todo el mundo sería emprendedor y todo el mundo sacaría empresas cada 8 días. Entonces, uno de a poco va aprendiendo, va conociendo gente en el camino, pero eso lo forma uno también de muchas maneras, les forma el carácter a ustedes,
los vuelve más independientes si es que viven con sus papás, pero es parte de ese proceso de que ustedes entiendan que ya son grandes y ya tienen que empezar a pensar en su futuro y en otras formas de desarrollarse, ¿no? El objetivo muchas veces del estudiante de pregrado es la práctica, y quiero hacer la práctica en Alpina o quiero hacer la práctica en la bolsa de valores, y ese es como el objetivo, y se les olvida un poco que la práctica puede durar 6 meses y después ¿qué? Entonces siempre tratar de estar pensando como en la alternativa, en qué les gusta, en qué les apasiona, e irlo trabajando como un proyecto alterno. Si ustedes piensan, sus papás hace cuántos años estudiaban y no tenían el entorno digital que tenemos hoy, las facilidades que hay para montar empresa, para hacer muchas cosas. Entonces es ubicarse también y valorar de alguna forma todos los elementos positivos que tienen para hacer lo que quieren. Uno a veces estudia, yo afortunadamente estudié administración porque quería, pero sé que hoy en día hay muchos estudiantes que están ahí más obligados. Entonces, independiente de que estén ahí, pues trabajen alternativamente una cosa que les apasione. Pero como estábamos hablando al principio, y creo que es una buena forma de concluir el tema, uno definitivamente tiene que trabajar en lo que le gusta y en lo que le apasiona. Así no dedique 100% del tiempo en eso, pero tenerlo como un proyecto alterno en donde uno tenga esa motivación para levantarse todos los días. Que tengo que ir a trabajar al banco, bueno, voy al banco, pero los fines de semana yo me dedico a hacer esto de mi emprendimiento, y ahí uno equilibra un poco los objetivos de su vida. Muchas gracias, ¿Listo? profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Sí, ¿qué pasó? ¿Muy rápido o qué? No, ¿sabes? Excelente. Gracias por tu tiempo. Casi mejor dicho, 30 minutos.